Bueno, estamos en este nuevo bloque con nuestra invitada, que es la licenciada Liliana Pierini, que es psicóloga. Y vamos a hablar sobre la donación de órganos, que es una decisión que salva vidas. Porque nosotros, la problemática que abordamos en este programa es la discapacidad. Las personas que necesitan trasplante de órganos generalmente adquieren una discapacidad. Y entonces es muy importante que nosotros hablemos de esto y que concienticemos un poco sobre esto y que desmitifiquemos un poco muchas cosas y muchos prejuicios que giran en torno a este tema. Para meternos más en el tema, ¿qué te parece si vemos el testimonio de Oscar Castellucci, que es un papá que perdió a su hijo trágicamente? Ella lo va a contar, él un patovica en un... Lo voy a contar yo también, un patovica en la puerta de un boliche, lo mató directamente. Y tomó, su vida tomó otro rumbo. Este es el testimonio de Oscar Castellucci. Y después charlamos sobre el tema, vamos a verlo. Es muy difícil de definir y sobre todo difícil que lo entienda el que está escuchando si no tuvo la posibilidad de hacerlo. Si yo te digo que donar un órgano es donar vida, es casi un eslogan. Si vos pasaste por la circunstancia de haber donado, te das cuenta que es algo mucho más complejo y que se arrima a algo indescifrable como es participar del milagro de la vida. En diciembre del 2006 asesinaron a nuestro hijo menor, a Martín, tenía 20 años, en la entrada de un boliche, un patovica, a golpes. Lo mató, lo dejó en estado de coma durante 3 días, falleció. Y bueno, cuando falleció, como fue por muerte cerebral, que es una de las condiciones para poder donar los órganos batientes, es un momento muy difícil de comprender por la cultura que tenemos, donde uno imagina que si una persona respira y tiene temperatura en el cuerpo, está viva. Lo que tuvimos que entender y lo que hay que entender es que la muerte cerebral es irreversible, que en realidad la verdadera muerte es cuando ya el cerebro ha dejado de funcionar. Ese es el momento en el que hay que tomar la decisión de donar. Nos enfrentamos a esa situación y particularmente en ese momento yo me acordé que había tenido una charla con Martín un día que fuimos a votar, la única vez que él tuvo la oportunidad de votar, y que en ese momento se ponen las mesas, en Incocay pone las mesas para propiciar el tema de la donación, y hablamos del tema. No se inscribió Martín, pero hablamos largamente del tema porque tuvimos que esperar. Y él me dijo una frase que, claro, después con lo que pasó cobró sentido, a lo mejor lo hubiese olvidado con el paso del tiempo. Y es que él me dijo que, bueno, cuando una persona muere, el cuerpo se transforma en un objeto. Y que había que ser muy miserable, usó esa palabra, miserable, para no ceder ese objeto para que otro tuviera la posibilidad de vivir o mejorar su calidad de vida. Y más allá de la convicción que teníamos con mi esposa, con mis otros hijos, me acordé mucho de eso que me había dicho Martín y bueno, se lo hicimos en esto muy fácil a aquellos que trabajaban en la procuración porque era parte de nuestra convicción. Y la realidad nos demostró que esa convicción que teníamos era correcta y que nos ayudó mucho a sobrellevar ese momento tan duro y tan difícil que fue la pérdida de Martín. Con el tiempo, cuando tenemos la oportunidad de hablar de este tema, nosotros siempre decimos que ese momento es tan duro, es tan difícil, es tan complejo, porque hay que decidir ahí en ese minuto, que lo importante es hablar de esto fuera de las situaciones críticas. Que lo importante es hablar del tema de la posibilidad de donación cuando estás en tu casa, cuando estás en familia, fuera del momento crítico, porque eso te permite tener una visión, si quieres, más serena, no conmocionante como la del momento, porque muchas veces se pierde la posibilidad de que, más allá del trabajo que hacen los profesionales, de que alguien no acceda a la decisión, por ahí por miedo, por desconocimiento, porque estás muy conmocionado, porque es un momento en el que no podés decidir. Es muy importante que este tema, por eso los medios en este
tienen un rol muy importante en esto, porque es difundir, es eliminar esos mitos que hay, que son absurdos, los miedos que te da lo desconocido, la inseguridad que te da estar atravesando un momento crítico, pero si vos lo superás, tenés algo que siempre dice mi esposa y que yo repito, ¿no? Frente a la tragedia que vos vivís, en el caso nuestro, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, tenés dos opciones: o te quedás viviendo en la tragedia, en el dolor, o te das la posibilidad de que la vida te dé un vuelto, que es saber que no una persona, sino varias personas van a poder vivir a partir de tu decisión, ¿no? O mejorar su calidad de vida, y hay un promedio que son casi 7 personas por cada vez que se da la posibilidad que aparezca un donante. Bueno, y eso nos reflejó eso que nos había dicho Martín y que te comenté antes, ¿no? Que hay que ser muy miserable, también tenés que tener mucho valor en ese momento para decidirlo, para negar que otro tenga esa posibilidad de vivir. Qué duro, ¿no? Porque lo hablábamos mientras veíamos el testimonio de Oscar. Uno no se puede poner en ese lugar. Ese es un dolor infinito al que nosotros podemos suponer lo que puede pasar. Y como en el caso de él, vos lo sabrás por tu profesión, muchos padres que pasan por esa tragedia infinita, que es la pérdida de un hijo, generan de esa tragedia una energía para ayudar al resto, ¿no? Pasa muy seguido. Contame, ¿cuántas personas se salvaron o cuántas personas mejoraron su calidad de vida con la donación de Martín? En el caso de Martín hubo 6 personas que se salvaron. En estas situaciones, la verdad que agradezco muchísimo que puedan pasarlo, Oscar, porque realmente son los héroes ocultos. Martín ha salvado a miles de familias, porque ha mejorado la calidad de vida, porque, o sea, una persona dona órganos, puede donar corazón, hígado, pulmones, son 6, 7, pero en realidad si dona tejidos se duplica, porque la calidad de vida de una persona que tiene una escoliosis o que está quemado y con la piel de un quemado puede reconstruir su cara, evitar un montón de situaciones, o un adolescente que no lo van a amputar porque el tumor se puede rellenar con el hueso, es una calidad de vida impresionante, que es esta familia las que son los héroes que permiten esa situación. Familias que nosotros conocemos en el peor día de su vida. Yo a Oscar lo conocí cuando estuvo dando vueltas con Martín de Lanús acá a la capital, y ahí lo conocí para decirle que Martín estaba muerto. Decime, ¿cuál es tu función específicamente? Nosotros en la capital federal, el equipo que trabaja es un equipo interdisciplinario formado por un neurólogo, neurocirujano, un médico intensivista, un psicólogo, un enfermero, un técnico y gente en la base, un médico o un coordinador operativo. Cuando vos dices en la base, ¿cuál es? El Garrahan. Es el Garrahan. Sí, nosotros funcionamos en el 3er piso, sector marrón del Garrahan. ¿Y tu función es estar en el momento crítico, asesorándolos? Claro, nosotros conocemos a la gente en el peor día de su vida, cuando después de un montón de tiempo en la terapia, se evalúa que el cerebro está muerto y que hay que hacer el diagnóstico. Nosotros vamos a ir a hacer el diagnóstico, lo hace nuestro equipo, y ahí conozco a los papás, o conozco a la gente. Pero digamos, la orientación la orientación profesional que vos le das a estos familiares, ¿tiene que ver con la donación? No, ¿Está orientada a ese lado o no? Lo primero que hacemos es tratar de ayudarlos a que elaboren un duelo, porque como te decía Oscar, lo que les queda es que la persona está con un respirador. Todo lo que se hizo para salvarlo cuando llega, que es ponerle un respirador porque probablemente no respire o respire con dificultad, y como no quieren que se lastime ningún órgano, lo que hacen es poner drogas para que el corazón funcione. Todo eso hace que el diagnóstico tenga que tener en cuenta eso, y lo que vos estás viendo es a tu hijo, como lo veían ellos, con un respirador que sube y baja y con drogas que hace que el corazón lata. Ante esa situación muchas veces los padres presencian el diagnóstico.
les permitimos presenciar el diagnóstico y estar ahí para que puedan entender que lamentablemente ese cerebro no funciona y que su hijo está muerto. ¿Y cuál es la principal barrera o el principal prejuicio que encontrás en la donación de órganos en esos casos? No sé si en estos casos, pero en general hay mucho prejuicio. No, no en el caso específico de Oscar, porque pero en general él ya tenía, él además tenía un mensaje de su hijo. Sí, Martín ya lo había pensado. Él tenía un mensaje de su hijo concreto, había dejado un legado, un testamento, por decirlo de alguna manera. Pero igual te digo que es difícil en ese momento acordarte de eso, ¿no? Seguro, seguro. O sea, Oscar siempre dice que nunca pensó que iba a tener que acordarse a los 2 meses de lo que le había dicho Martín en una charla informal. Y más en esas circunstancias desgraciadas. Pero digo, retomando la pregunta, ¿cuál es el principal prejuicio con el que te encontrás? La gente cree que hay un comercio, la gente cree que los humildes no pueden acceder a un trasplante, hay mucho desconocimiento. Ojo, yo he escuchado, y también seguramente vos hay una combi que te lleva y te terminás. Que van a comprar a un barrio humilde, a una persona que no tiene plata, le van a ofrecer una cantidad de dinero que no va a ver nunca en su vida para que le donen o para que le den un hígado, un órgano. ¿Eso existe o hay un marco legal que lo impide acá? Acá en la Argentina eso no existe. ¿Por qué? Hay un marco legal, está la ley, la 24193, donde esto es un acto solidario. Los papás donan, son totalmente solidarios y aparte está tan reglado, es un protocolo tan estricto que realmente el INCUCAI tiene una transparencia que no tiene ninguna denuncia. Y hace años que funciona con una transparencia y hay un protocolo. Y aparte sería como imposible. Hay lugares, hay países donde está legislado. Nosotros acá la donación entre vivos está solamente en casos familiares, tiene que estar acreditado el vínculo. Pará, detengámonos ahí. La donación de personas vivas solo puede ser entre familiares. Sí. Y con un vínculo muy cercano, padres, hermanos. Lo otro tiene que ser autorizado por un juez. El caso de Sandra Mianovich, que le donó a su ahijada, tuvo que ir y presentarse ante un juez y tiene que haber una transparencia en ese sistema donde no tiene un familiar directo, no es un vínculo y entonces hay un juez que lo acredita. Es decir, es imposible, estoy tratando de imaginar las opciones. Es imposible que exista una red médica incluso, que pueda llevar a cabo el proceso. También. Vos fíjate que cuando un paciente es donante hay que empezar a hacer serología, hay que hacer un montón de cosas porque hay que buscar un compatible, 100% compatible, es prácticamente ADN y ADN, o sea, tiene que tener, aparte se le hace serología de todo tipo, porque imagínate que tiene HIV, hepatitis, cualquier cosa, y se lo transmitís a la otra persona, o sea que se le hace 18 millones de análisis, se chequea, y aparte es todo un equipo tan importante que esto no pasa desapercibido. O sea, nosotros cuando llegamos a un lugar todo el mundo sabe que estás y hay un quirófano, una situación especial. Claro, digo, también debería, para que ocurra esto, que yo escuché que existe, por ejemplo, en la India, en Bangladesh, escuché casos, o leí. En Brasil también. En Bolivia. Pero tiene que haber una red clandestina de médicos también. No, en Brasil, en Bolivia, por ley, se puede donar y venderlo. Claro. Hay una figura en algunos países del donante solidario que nosotros tiene que ser alguien altruista, que acá no existe, que dice yo quiero donar y entraría en la lista. Nosotros realmente no existe, es imposible, y la verdad que cuando estamos en un operativo, Martín falleció, el acta de muerte se hace con una... se hacen 2 evaluaciones y se pone la hora de la primera evaluación que fue 6 horas antes de la segunda. Por ejemplo, 10 de la noche y la segunda evaluación 4 de la mañana se puede hacer. Y el horario de muerte va a ser 22 horas. En esas horas o después a veces estamos horas y no se encontró un compatible para esa persona y estamos ahí esperando, haciendo un tratamiento del muerto. No se encuentra el que reciba. No, hay una transparencia total donde desde la base tienen que hacerles llamar, porque llamás a todas las emergencias y ninguno es compatible, porque no solo tiene que ser compatible sanguíneo, compatible de tamaño. De todo. Claro, hay que medirlo, hay que hacer porque tiene que entrar justo el corazón. Lo que pasa es que tiene que ver también con una concepción, yo diría, hasta religiosa, ¿no es cierto? Que está muy enquistada en grandes sectores de la sociedad, de no profanar el cuerpo, una cantidad de cosas que yo escuché en muchos casos. Bueno, tengo un caso de un familiar cercano, de hace unos años, de hace 10 o 12 años,
en el que la duda era esa, y qué le puede pasar, qué va a pasar con su cuerpo, ¿viste? Una cosa, una cosa extraña, porque digo, esto lo sabrás vos mejor que yo, ese cuerpo se convierte en vida para otros cuerpos, ¿no es cierto? Nosotros una vez que termina, por ejemplo, lo de Martín o cualquiera, los equipos que lo vienen a sacar, el órgano, que lo van a implantar, el que lo viene a sacar es el que lo va a implantar y viene al lugar donde falleció la persona. Y ahí el psicólogo y el equipo nuestro se queda en el quirófano hasta último momento para preservar que lo entreguen con total respeto y en condiciones de velarlo. Es como una cirugía, no hay ninguna profanación y se puede velar a cajón abierto. Y de hecho le ponemos la ropa que nos piden. Qué laburo tan delicado el tuyo, ¿no? Para ese momento. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, es un tema importante para nosotros, ojalá que lo retomemos en otros programas. Para nosotros nos ayuda muchísimo porque cada vez que salimos acá la gente pierde el miedo y bueno, ayuda. Acuérdate, tenés que donar órganos porque así salvas otras vidas, salvas muchas vidas o le mejoras la calidad de vida a otras personas. Vámonos con Ana. Y acá estoy. Presta atención que tengo una información muy importante para compartir con vos sobre el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Te cuento que la parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que afecta la psicomotricidad de una persona y no discrimina en edad, ni sexo, ni religión. No tiene una única causa. Por eso, desde hace ya 3 años, impulsado por el área motora del Instituto IMENIC de Campana, comenzamos a soñar con una sociedad más inclusiva y para ello comprendimos que el camino era educar y concientizar. Mañana, domingo 2 de octubre, los invitamos al evento en la plaza de la localidad de Campana, Eduardo Costa, desde las 14 horas. Los esperamos con algo de color verde para festejar, conocernos y acompañarnos en nuestro caminar. Estará la Feria de Artesanos, en la cual los chicos del taller del instituto tendrán su stand y haremos una suelta de globos y cerraremos con show en vivo. Ahora sí, nos vamos a un corte y no dejen de asistir a este evento si pueden.